Bienvenidos a la última sesión de este curso de Academia de Cristo. Estamos estudiando el legalismo, que es un ataque en contra de la gracia y la gloria del Señor. Siempre queremos tener eso en mente y lo repito en cada sesión porque es sumamente importante, porque um, la gracia y la gloria del Señor son los dos pilares muy grandes y muy importantes de nuestra vida, de la Biblia. Si no entendemos la gracia de Dios en la Biblia, pues perdemos el sentido de la Biblia y um, podemos estar leyendo la Biblia, pero no si no estamos distinguiendo la gracia de Dios que está ahí, si estamos siempre destruyendo el mensaje de la gracia, realmente no tenemos el mensaje de la Biblia. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, antes que nada, ayúdame a comprender que ya soy rico por mi relación contigo como mi Salvador y con los que me rodean y me aman y cuidan de mí. No permites que yo caiga en la trampa de la codicia. Dame el don del contentamiento para que si no puedo tener lo que quiera, querré lo que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a los que están llegando en este momento. Tenemos nuestro repaso de 25 minutos aproximadamente. En el video aprendimos acerca del Evangelio de la Prosperidad, que realmente no es un evangelio, pero lo llaman así, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Cuáles son algunas de sus características? ¿Cómo diríamos que es? Alejandro. Sí, pastor. Dice que se basa en un pensamiento simplista y se enseña que solo se necesita pedirle algo al Padre Celestial y si lleva una vida recta y si tiene una fe suficientemente fuerte, Dios le dará lo que le pida. Ujú, La obediencia le trae bendiciones. ujú, ujú. Sí, sí, muy bien. Sí, estoy grabando la sesión. Gracias, Abel. Ujú. Y gracias, Alejandro, por su aporte. Usted mencionó una interpretación simplista, simple de la Biblia y equivocada. También mencionó, sí, solamente pedimos con suficiente fe. Dios tiene que darnos lo que pidamos. ¿Alguien más quiere definir el Evangelio de la prosperidad? Pablo Hugo. Sí, pastor. No sé si la gente que esté en el Evangelio, pero muchos dicen, Dios, ayúdame para tener este carro nuevo, 0 kilómetro, importado, y se piensa que Dios no se lo da, Dios no te da nada, porque no es así. Es decir, Dios no va a dar nada material si uno no es que no le cumple, pero las cosas no son terrenales, sino son del cielo. Es decir, lo que se le pide a Dios es para llegar al cielo, no para tener cosas terrenales. Pero las cosas terrenales cuando uno muere quedan acá. Ujú, ujú. ¿Es malo pedir cosas materiales? No es malo, no es malo, Ujú, porque pueden ser bendiciones. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo le he pedido al Señor que me ayudara a cómo resolver, poder conseguir materiales para poder construir mi casa. ujú. Y al pedirle eso, a los días tengo un amigo que tiene un corralón que vende materiales de construcción y me dijo, vení a buscar lo que necesite y me lo vas a pagando como puedas.
Eso nadie lo hace en estos momentos de pandemia. Y no tengo que ir con toda la planta junta. Es decir, eso es como una bendición por pedirle al Señor, por rezar y porque creo que estoy en el camino del Señor. Ok, muy bien, sí. Entonces, se trata de las prioridades, ¿sí? Queremos entender que si solamente estamos pidiendo cosas materiales y eso, am, esas cosas llenan nuestras peticiones y nunca estamos pidiendo cosas espirituales, nunca estamos dándole gracias a Dios por lo que tenemos en Él y lo que nos espera en el cielo y nuestra relación perfecta con Él y el perdón que nos da gratuitamente. Si nunca estamos dándole gracias por eso, revisemos nuestros corazones, porque eso puede ser un indicio de un corazón que no está bien, no está sano. Abel, Sí, profesor, buenas noches. buenas noches. Sí, una de las características de ese evangelio de la prosperidad, dicen que, bueno, su prioridad es eso, ¿no? El hecho de tener más posesiones materiales. Entre esas cosas está el dinero, ¿no? Cuanto más dinero des, Dios te lo va a duplicar. Das 10, te va a dar 20, das 100, te va a dar 200. Entonces, es por eso que las personas van y se llenan esas iglesias, ¿no? Porque no están yendo a ver, no están yendo a aprender, no están yendo a conocer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, sino se están yendo a ver una magia, ¿no? Una magia el cual les va a complacer con las necesidades materiales que las personas tienen. A la par de esto, estas iglesias de la prosperidad, cuando las personas realizan este tipo de citos, por así decirlo, dan 20, Dios les va a dar 40, dan 40, Dios les va a dar 80, qué sé yo. A la par, ponen una música, ya ponen música, pero es música movible, es música movible. Puede ser música folclórica o puede ser música, no sé, guaños, bailes, boleros, etcétera. Y lo que hacen es cambiar la letra, ¿no? Al cambiar la letra, lo que ponen en la letra es también este aditamento de cuanto más des, Dios te va a bendecir, ¿no? Y ahí es donde lo van uniendo lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, dice, ¿no? Si Dios, siendo Dios, no te puede dar piedras, sino te puede dar algo mucho más hermoso y precioso que es lo que tú deseas, ¿no? Entonces se va a distorsionar, bueno, totalmente se ha distorsionado, ¿no? Eso es, profesor. Muchas gracias, Abel. Teresa. Sí, pastor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención en el video que vi, en donde mencionan que es una falsa y pervertida enseñanza, ya porque de una manera muy tendenciosa se valen de un versículo bíblico para decir que solamente necesitan pedirle a Dios lo que quieran y si son obedientes, Dios les va a dar lo que quieran. Y sí, tristemente se enfocan en cosas materiales. No se menciona nunca lo que usted acaba de decir, que primero hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos, por la vida, la salud, a pesar de estos tiempos difíciles, pues que tengamos salud. Yo tuve COVID y cuando yo tuve COVID mi madre estaba en el hospital. Entonces, gracias a Dios, pues estoy sana. Y lamentablemente sí, esas iglesias manejan mucho eso, de que si tú obedeces, si tú haces lo que nosotros te decimos, Dios te va a bendecir con cosas materiales. Por eso es así como yo lo veo, ¿no? Y sí me llamó mucho la atención ese texto de que, bueno, ese comentario que dijeron que es una falsa y pervertida enseñanza. Sí, muchas gracias. Y de hecho, el Evangelio de la Prosperidad se manifiesta
se aparece en muchas formas. Aquí tengo un ejemplo de eso. El evangelio de la prosperidad es la enseñanza de que si alguien le pide algo a Dios con suficiente fe y está viviendo una vida cristiana, Dios estará deseoso de darle lo que le pida. Pero como hemos visto en el video, como hemos visto a lo largo de este curso, eso va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Tuercen la palabra de Dios. Es muy fácil encontrar muchos versículos que aparentemente apoyan la prosperidad el evangelio de la prosperidad, pero son sacados de su contexto y son sacados de lo que entendemos en la historia completa de la Biblia. Vamos a ver eso en la siguiente pregunta aquí. ¿Cuál es el apoyo bíblico para esa enseñanza? ¿Cuál versículo es muy popular para esta enseñanza? Alejandro. Sí, pastor. Santiago 4:2 dice que lo comparan con esa enseñanza. No obtienen lo que desean porque no lo piden. Uh-huh. ¿Y cuál es su equivocación en usar ese versículo para apoyar su enseñanza del Evangelio de la Prosperidad? Lo sacan de contexto. Ok, ¿y cuál es el contexto? ¿Recuerda? Si no, está bien, voy a ponerlo aquí en la pantalla. Primero, ellos dicen, Santiago 4:2 dice, no obtienen lo que desean porque no piden. Entonces, ok, vamos a pedir todo. Que pidan, dicen. Pero están olvidando este contexto. Dice el resto del versículo 2 y 3 dice, no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Entonces, ese versículo, esa frase, viene de una parte de la Biblia que está señalando un pecado muy grave, la codicia, la avaricia, cuando pedimos cosas con malas intenciones, no con amor, estamos muy enfocados en nosotros mismos, somos egocentrísticos. Está señalando un pecado aquí. Es, no es una promesa aquí para que pidamos cualquier cosa en el mundo y como magia se aparece en nuestra sala de estar. No es así. Una pregunta hasta aquí. Ok, vamos a seguir. ¿Con qué imagen gráfica compara la Biblia nuestros actos de justicia? En Isaías, y una pista, pues la referencia, la cita es Isaías 64:6. ¿Cuál es la imagen gráfica? Pastor, ¿no se saltó una pregunta? Salté una pregunta, ¿cuál es? No, pues, No, perdón. Yo no. ok. Me pensé que estaba con el otro Oh, y era el contexto, sí. sí, porque de hecho, básicamente platicamos dos preguntas en una pregunta, porque la primera pregunta se refería al pasaje y la segunda se refería al contexto y hablamos acerca de las dos preguntas a la vez. Sí, sí, pastor, perdón. Ujú. ¿Cuál es o con qué imagen gráfica compara la Biblia nuestros actos de justicia? William. Sí, en Isaías dice que
nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Ujú. Sí, trapos de inmundicia. Y de hecho, cuando estamos hablando de actos de justicia, otro nombre para eso es las buenas obras que hacemos. Entonces, nosotros cuando pensamos en las buenas obras, especialmente las buenas obras que nosotros hacemos en fe, en gratitud, para darle gracias a Dios, queremos hacerlo, deseamos hacerlo, tenemos buenas intenciones, tenemos la base correcta en el Evangelio, aún esos actos de justicia, esas obras, esas buenas obras son un trapo de inmundicia. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. En el Antiguo Testamento se trataba mucho de qué es limpio, qué es impuro, etcétera, etcétera. Y Dios usaba esas dos categorías para enseñarnos acerca del pecado. Si uno no está limpio, no podría entrar en ciertos lugares, en el templo o en el tabernáculo, etcétera. No ponían, a veces tenían que salir del campamento. Entonces Dios, a través de la ley ceremonial sobre las impurezas, la inmundicia, les estaba enseñando a los israelitas acerca del pecado. Y nosotros ahora vemos que nuestras obras son como un trapo lleno de inmundicia. ¡Wow! ¿Y por qué es eso? Porque nuestras buenas obras, siendo cristianos, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, porque nuestros actos de justicia pueden ser descritos como trapos llenos de inmundicia. Santos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Perdón, yo entré un poquito tarde. Pero yo escuché una vez algún ejemplo de alguna persona acerca de las buenas obras. Decía él, imaginemos nosotros uno de nuestros hijos, un niñito, escolar, le presenta un dibujo a uno, pero ese dibujo lógicamente no va a estar bien elaborado ni bien pintado, va a estar mal hecho. Entonces, ustedes como padres, dicen, le van a decir a ese niño, es un desastre lo que hiciste, esa obra que has hecho no sirve, te la voy a quemar porque de nada te sirve. ¿Ustedes harían eso con sus hijos? Porque si ustedes hacen eso con sus hijos, Dios si hace eso con nosotros. Yo escuché ese ejemplo, ¿cómo lo ve usted? Yo todavía lo tengo así como presente, ese ejemplo. ¿Y sí? Pues es interesante y me gusta cómo se trata de un padre con sus hijos, etcétera. Pero Dios no pasa por alto nuestros pecados. Y apunto aquí en este versículo es más para enseñarnos acerca de nuestras buenas obras. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y batallamos en contra de ella. Entonces, cuando hacemos una buena obra, está contaminada con el pecado dentro de nosotros. Tal vez le ayudamos a alguien, pero una parte de nosotros está diciendo, tal vez alguien me vea haciendo esto y piense bien de mí. Entonces, una parte está contaminada y sabemos que Dios demanda la perfección en todo. Entonces, si una buena obra está contaminada por el pecado que está dentro de nosotros, no vale nada. Dios acepta nuestros actos de justicia, nuestras obras contaminadas por nuestro pecado, porque son lavadas en la sangre de Cristo. Sí. Entonces, aún nuestras buenas obras, pues recuerden en el video, hablaba acerca de esa flor muy grande. El personaje estaba corriendo y vio
la flor más grande. Entonces arrancó la flor más grande y se la entregó a su mujer, a su novia, no Sí. recuerdo. Sí, es su novia. Pero había problemas en las raíces, había gusanos, estaba sucio y todo eso. Así son nuestras buenas obras. Dios Ujú. tiene que limpiar todo con su sangre Correcto. para aceptar lo que hacemos. Sí. Gracias, profesor. Sí, muy bien. Abel, Sí, profesor. Sí, no, prácticamente usted ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho, porque todas nuestras obras son inmundas, sucias, ¿no? Por más que hagamos todo lo posible para que tengamos buenas obras, nunca van a ser buenas obras para Dios, tal vez para nosotros, pero no para Dios. Sí, así mismo también lo dice la Biblia. muchas Eso es. gracias, Abel. Sí, gracias. Vamos a seguir. ¿Qué quiere decir el cargar la cruz? El cargar la cruz. Entonces, en la Biblia, Dios nos pide que carguemos nuestras cruces. ¿Qué quiere decir eso? Y sí, Alejandro. Sí, pastor. Y describe que los cristianos sufren por causa de Jesús. Dice, compartimos los sufrimientos de Cristo eh, que terminan siendo bendiciones para nuestra fe. Que habla de la prosperidad de la vida basada en los sacrificios, en el sacrificio humilde y el servicio de Jesús, no en la prosperidad terrenal. Sí, de hecho, la cruz y nuestra cruz que cargamos, llevamos, esa enseñanza va en contra, completamente en la dirección opuesta de lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Teresa. Sí, pastor, sí, pues es relacionado a lo que comentó el hermano, que el cargar la cruz son las tribulaciones, penurias que vamos a tener por seguir a Jesús, por ser cristianos, por amar a Jesús. Ujú. Y sí, comparto y le agradezco esa enseñanza de que va totalmente en sentido contrario a lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Ujú. Sí, muchas Sí, gracias. sí, muchas gracias. Y quiero resaltar una parte de su respuesta. Son los sufrimientos que padecemos por causa de ser de Cristo, por causa de nuestra fe, por causa de lo que creemos y confesamos. Se refiere específicamente a cualquier sufrimiento, burla o prejuicio que experimentamos por nuestra fe en Cristo. No necesariamente se refiere a las enfermedades y los resultados de simplemente vivir en un mundo caído y pecaminoso. Entonces cuando hablamos estrictamente sobre la cruz que cargamos, estamos hablando de lo que sufrimos por causa de Cristo, lo que nos ataca en la fe, así. Ok, yo tengo una pequeña charla aquí. Hemos estado hablando acerca del Evangelio de la Prosperidad. Y básicamente uno de los principios es que si obedecemos, Dios nos va a dar muchas cosas. Si no pecamos, Dios va a darnos más cosas. Si le pedimos a Dios las cosas que queramos, Dios tiene que darnos esas cosas. Pero no es lo que la Biblia dice acerca de nuestra vida y nuestras expectativas en la vida. De hecho, pues hemos visto este versículo aquí que sacan de su contexto, dice, pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Hemos visto que eso es
una prédica de la ley de Dios que muestra lo malo que está en nuestro corazón, la oscuridad que está ahí, y no es algo que podemos usar para pedir lo que queramos. El legalismo pone un requisito del evangelio de la prosperidad, es que la persona que pide tiene que estar viviendo una vida justa. Entonces, ok, si ustedes están pecando, no van a ser ricos, no van a conseguir su trabajo. Ok, pero a los ojos de Dios somos incapaces de tal vida. Recordamos que Dios demanda la perfección y aun cuando supuestamente estamos viviendo bien, no somos perfectos. También tenemos muchos versículos que hablan acerca de la cruz que llevamos y los sufrimientos que esperamos. De hecho, Dios nos promete que vamos a tener problemas en esta vida. Esperamos los problemas. En Marcos 8:34 dice, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros naturalmente nos enfocamos en nosotros mismos. Nosotros naturalmente no queremos servirle a otras personas, especialmente cuando eso trae el sufrimiento. Pero Dios dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hechos 14:22 dice, para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Pablo predicaba esto en su primer recorrido misionero. En cada congregación les advertía que iban a padecer muchas tribulaciones por el nombre de Cristo. Mateo 10 dice, tengan ustedes en cuenta que yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Entonces, vivimos aquí como ovejas en medio de lobos. Hay peligro, hay ataques, hay sufrimiento. También la primera de Pedro dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Entonces, ¿qué queremos hacer cuando suframos? Queremos estar muy alegres. Wow, eso es diferente, ¿no? Muy bien, ¿algunos comentarios o pensamientos, preguntas? Abel. Sí, profesor. ¿Podría explicar un poco cuando dice niéguese? ¿A qué se refiere cuando dice niéguese a sí mismo? Esa palabra de negarse, ¿cómo uno se puede negar a sí mismo? Sí, mencioné un poco de eso. Nosotros pensamos en nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, y cuando pensamos en las vocaciones que tenemos, las responsabilidades que tenemos, las relaciones que tenemos, cada relación, cada responsabilidad, cada vocación que tenemos nos pide algo. Por ejemplo, si uno es casado y no quiero servirle a mi esposa hoy en la noche, no, yo quiero ver tele, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer eso, pero porque estamos muy enfocados en nosotros mismos, somos muy egocentrísticos, pero yo voy a negarme en ese momento para servirle a mi esposa.
en ese momento. Entonces, yo quiero hacer eso, yo quiero jugar este juego, yo quiero ver una película, yo quiero hacer mis propias cosas, yo quiero trabajar en este momento, yo quiero estar fuera de la casa, yo quiero estar en la otra habitación, pero no, yo voy a negarme en ese momento el placer, mi voluntad en ese momento para servirle a mi esposa, tal vez en lavarle los trastes o ayudarle en la sala o simplemente pasar tiempo con ella. Es un ejemplo. Muchas veces vemos la oportunidad de negarnos en amor dentro de las responsabilidades y dentro de las relaciones que tenemos. ¿Eso tiene sentido? Sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, seguimos. Tenemos las 3 preguntas aquí. ¿Por qué es popular el Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué es popular? Porque te da dinero, porque hacen que las personas crean que van a ser, van a salir de una situación social diferente a otra mejor. Okay, muy bien. Entonces, eso es, prácticamente es eso. Mire, profesor, yo recuerdo, porque aquí donde vivo hay este tipo de iglesias. Entonces, la iglesia es llena, es muy llena, pero no van para conocer a Dios, sino van simplemente porque deben dinero, porque no tienen plata, porque está enfermo, solamente por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que la iglesia que predican este evangelio de la prosperidad busca, ¿no? Sí, muy bien. Alejandro. Sí, pastor. Hacen ver como que Dios es un genio de la lámpara que le piden y él cumple los deseos. Ese es el evangelio de la prosperidad. Dios es más manejable dentro del Evangelio de la Prosperidad porque es un genio y podemos controlarlo. No es el Dios quien creó todo el universo y demanda la perfección. No, es como una mascota o una máquina de dulces. ¿Se llama máquina de dulces? ¿Cómo se llama eso? Cuando hay eso y pones monedas y recibes dulces. ¿Cómo se llama eso? ¿Máquina de dulces? Oh, dice que mi conexión al internet es inestable, entonces espero que me oigan. Ok. Tengo 3 puntos aquí. Todos nosotros queremos ser felices. Las personas tienen la idea de que el dinero es la felicidad. Tienen la idea equivocada de que el dinero es la felicidad. Las personas también equiparan la riqueza con el éxito. Entonces, si soy rico, eso quiere decir que he tenido éxito. Entonces, comparamos y vemos como iguales la riqueza y el éxito. Y obviamente estamos pensando a través de los ojos del mundo. Las personas equiparan la riqueza con la seguridad. Entonces, si soy rico, yo puedo sentir la seguridad. Yo no tengo que preocuparme tanto. Pues las personas piensan eso. ¿Una pregunta hasta aquí? Profesor, ¿las personas se equiparan? ¿A qué se refiere con equiparar? ¿Cómo, ¿Equiparan las riquezas? cómo comparar o ver como lo mismo? Mm, Probablemente no es una palabra muy común si usted no la sabe. no. Otras personas saben la palabra equiparar. Equiparar es amontonar.
Sí, Equiparan la riqueza con el éxito, quiere decir que al ser rico tienen éxito. Ujú, ujú, ¿Sí? Si ellos Una creen que por ser comparación, ricos son exitosos. ujú, ujú, una comparación que hacen de una cosa con otra. ujú. Ok, muy bien. Mario, Pastor, buenas noches. buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo se llama? Las personas que asisten a esta iglesia de prosperidad, o sea, ¿realmente prosperan o tienen éxito o solamente es una, como es una fantasía? Ah, pues es una fantasía porque no podemos controlar todo y de hecho hay pues muchas personas van allí por un tiempo y lo dejan y siempre están echando la culpa. Oh, no has conseguido ese empleo, entonces eso quiere decir que no ayunaste suficiente el mes pasado o algo. Siempre, pues nunca somos perfectos, entonces siempre pueden atacarnos. Entonces, y si uno tiene riqueza, se piensa mejor, se piensa superior a otras personas en vez de darle gracias a Dios. Profesor, Sí. yo he conocido personas que han ido a esas iglesias y les ha ido muy bien y han hecho todos esos ritos de dar dinero y se les ha duplicado. Ujú. No tenían hijos y han tenido hijos. Estaban enfermos y han estado bien. Ahora no conozco a todos, no puedo hablar por todos, pero sí, a uno o dos personas que he podido ver, sí, les ha ido bien, muy bien, muy bien. Pero, la persona cuando es bíblico, uno se da y se ubica rápidamente, no rápidamente. Incluso el diablo puede trabajar detrás. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para apartarle a esa persona de la palabra de Dios. Ujú, ujú. Y eso ha sucedido en la historia de la iglesia, ha sucedido en diferentes lugares, en diferentes épocas, ¿no? Incluso a Martín Lutero le apareció el diablo y le tentó. Y Martín Lutero, sosteniendo la Biblia dijo, no. Eso es, profesor. Sí, y de hecho los salmos hablan mucho de eso. Los salmistas a menudo dicen, ¿por qué los no creyentes, los incrédulos son más ricos que yo? Porque ellos tienen el éxito, porque los falsos profetas siempre tienen éxito. Y a través de los salmos podemos ver un cambio en la mentalidad del salmista. Y dice al final, ok, ahora veo, su prosperidad solamente dura por un tiempo en esta vida, pero no tienen una prosperidad en el cielo, no tienen una riqueza en el cielo. Ujú. Sí, eso sucede. Ok, la pregunta 2. ¿Cuáles son los peligros a los que conducen el Evangelio de la Prosperidad? Bueno, profesor, yo diría, ¿cuál es el peligro? No los peligros, el peligro final es la condenación eterna en el infierno, Ujú, porque ese es el objetivo final, ¿no? Puede haber varias rutas, qué sé yo, pero el peligro final es ujú, la vida en el infierno durante toda la vida, ¿no? ujú, El ujú. castigo final. Entonces, usted mencionó el peligro más grande o el peligro final, pero hay variedades del mismo peligro y queremos entender la variedad de peligros que hay. Antes de llegar al infierno. Ujú, ujú. Uno es apartarse de la palabra de Dios, Ok. no confiar en la palabra de Dios, ¿no? La fe se debilita, muere la fe. Ujú, Pero la gente cuando va a este tipo de iglesias simplemente va a complacerse a sí mismo, a alegrarse a sí mismo. Es como si fuera una discoteca, ¿no? Pero no van a aprender y dar gracias a Dios por la bendición que nos ha dado.
Gracias. Rosa. Sí, pastor. Bueno, yo en nuestra congregación vivimos un tiempo en que una persona comenzó a pedir dinero diciéndole a la hermandad que le pedía directamente a los hermanos y les decía que les iba a ir mejor, y que si estaban enfermos el Señor los iba a sanar, pero tenían que apostar, tenían que hacer como una especie de un acuerdo con el Señor. Señor, yo voy a poner 100.000 pesos por esta enfermedad que tengo, para que el Señor me sane. Esa era la forma en que esta persona lo decía. Pero, digamos, el tiempo nos dio lugar a entender de que eso era totalmente pecaminoso por el hecho de que los hermanos, como no obtenían a lo que habían ellos querido obtener de sanidad, no lo obtenían, entonces se desmoronaban, se iban de la iglesia, se apartaban o dejaban de ir por un tiempo, después volvían. O sea, era una desilusión grande que pasó por ciertas personas que les aconteció eso. Entonces prácticamente las personas se alejan del Señor, no miran, no se enfocan en el Señor. Se apartan por eso, porque ponen la mira solamente en el dinero y en la obtención del beneficio según lo que le había dicho esta persona. Ese era un falso profeta. Sí, gracias. Pablo Hugo. Sí, profesor. Se podría decir que el evangelio de la prosperidad podría ser lo que hacían los fariseos, es decir, cuando iba la gente y le donaba cierta cantidad de oro o animales o objetos valiosos para pagar sus culpas y que por ahí Dios se lo iba a retribuir en mayor cantidad. Sí, en cada época vemos ejemplos del Evangelio de la Prosperidad. Tal vez no tenía ese nombre, pero los principios siempre han estado aquí. Alejandro. Pastor, conducen a las personas a alejarse de Dios porque las promesas que le hicieron en esa iglesia no se le cumplen, entonces llegan hasta odiar a Dios y alejarse, porque lo que le prometen no se les cumple. Se alejan, terminan alejándose y odiando a Dios. Gracias. Eso, lo último. Sí. Algo muy interesante, algo muy interesante que he aprendido a lo largo de estos años, es la diferencia entre la ley y el evangelio. La mayoría de estas iglesias, ya que están con lo de la prosperidad, no enseñan realmente lo que es el evangelio. Más es ley. Y por ende, son obras. Y Dios dice, todo lo que tú hagas para salvarte no sirve. Son como trapo de inmundicia, ¿no? Entonces, enseñar el evangelio, no se enseña el evangelio, más es ley que evangelio. Gracias, profesor. Sí, sí. El evangelio verdadero está muy escasez en las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, porque no es un evangelio, no son buenas noticias, son más ley, la ley de la prosperidad, tal vez deben llamarlo. Yo tengo algunos puntos aquí. El evangelio de la prosperidad es peligroso porque se enfoca en las cosas de abajo, las terrenales, cuando como cristianos queremos enfocarnos en las cosas de arriba. El cielo es nuestro hogar. Como les decía antes, si nuestras peticiones consisten en solamente cosas de la tierra, cosas de la vida aquí, y nunca tienen peticiones o acciones de gracias
por las cosas espirituales, revisemos nuestros corazones. El tener dinero o riqueza no es malo en sí, pero muchas personas que tienen dinero terminan tan enfocadas en lo que tienen que olvidan a Dios, el dador. Romanos 1 dice que muchas personas sirvan y adoran las creaciones en vez de al Creador. El Evangelio de la Prosperidad suele buscar éxito ante los ojos del mundo en vez de Dios. ¿Cómo sé si soy rico? ¿Cómo sé si tengo éxito? Dice el evangelista de la prosperidad, pues mi medida son las personas alrededor de mí, el mundo, lo que ellos dicen, lo que la sociedad dice que es el éxito. Pero Dios nos pone las medidas correctas de qué es el éxito verdadero. El evangelio de la prosperidad puede llevar a las personas a confiar en sus posesiones para su pan de cada día en vez de en Dios. Entonces, no estamos confiando, no estamos orando. Decimos, sí, por supuesto, yo puedo llevar, yo puedo darle a comer a mi familia, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, en vez de decir, wow, Dios provee, Dios provee. ¿Alguna pregunta? Profesor, una de las características también de la iglesia, este tipo de iglesias, es que motivan a las personas, ¿no? Me dejo entender. Lo que ellos dicen es, tú eres un campeón, tú eres hijo de Dios, ¿no? Tú eres lo máximo, no hay nadie como tú. Como tú eres así, entonces, dale a Dios, dale tu ofrenda a Dios. Él te va a devolver el triple. ¿Ya? Entonces uno sale como si fuera Superman, uno sale bien motivado, ya con las palabras que le dijeron ahí, pero son alegrías vanas que se desvanecen, ¿no? Y no enseñan, al menos en mi experiencia, ¿ya? No enseñan lo que Jesucristo ha hecho en su vida. No enseñan lo que Jesucristo ha hecho en su muerte. Ahora, ellos no comprenden lo que es el Evangelio, como le dije. No comprenden realmente qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es estar bien. Es lo que Dios me da para poder sobrevivir. Eso es el Evangelio para ellos. Gracias. La tercera pregunta. ¿Hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Hemos hablado acerca de lo opuesto casi. ¿Hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? Claro. Profesor, ¿puedo? Un momento. Dejemos que todos piensen un poco en esta pregunta. Sí. ¿Hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y cómo hablamos acerca de eso? Porque no queremos dar la impresión que somos evangelistas del evangelio de la prosperidad, pero es bueno obedecer a los padres, sí, es bueno seguir el sexto mandamiento, sí. Hay una bendición en eso, sí, o no. Teresa. Bueno, sí, en relación al mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, dice, y tendrás larga vida. Eso puede ser una bendición. Y más bien se enfoca no a lo material, sino al vivir una paz espiritual, porque si nosotros cumplimos los mandamientos, pues estamos haciendo espiritualmente algo que nos da esa paz, esa tranquilidad, y sabemos que nuestras obras de nada nos sirven, pero haciendo lo correcto,
podemos estar bien con nuestra familia, les compartimos el evangelio, les compartimos la ley, pero entendemos que tenemos que someternos a nuestros gobiernos, educamos, tenemos un ambiente más tranquilo y por tanto vamos recibiendo esas bendiciones. ¿Sería así, pastor? Sí, pues me gusta su enfoque en lo que el ambiente, cómo el ambiente cambia. Entonces, sí, pues, y obviamente aquí no estamos hablando de una obediencia perfecta. Nadie puede llevar una vida perfecta completamente como Dios quiere. Entonces, estamos hablando de lo que es externa. Entonces, sí, una familia, pues, una familia tiene un buen comportamiento y los hijos obedecen a sus padres, van a crear un ambiente donde, tal vez como en la foto aquí, ellos están estudiando la Biblia. Si hubiera mucho desorden, etcétera, tal vez no tendrían tiempo. Pero siempre y cuando que lo hagamos con la motivación correcta que fluye del evangelio, una gratitud en el evangelio y siempre y nuestra confianza no está basada en las obras que hacemos, siempre nos aferramos a la palabra de Dios. Espero no haber hablado piedras ahí, hablando de muchas cosas. No, muchas gracias. Sí me quedó claro. Gracias. Ok, muy bien. Mario. Sí, pastor, quería comentar sobre eso. Yo creo que la bendición terrenal empieza desde que uno se levanta de la cama, despiertas y das un paso y hasta terminar el día, ¿no? Yo creo que es una bendición terrenal de que una persona está en Cristo, todo lo que hace el día a día es una bendición. Yo pienso así, pastor. Sí, gracias. William. Pastor, por ejemplo, si nosotros vemos en el salmista en 37, del 3 a 5, lo que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Yo creo que cuando uno conoce la palabra, siempre es confiar en Dios para que él haga lo que ha de hacer, ¿sí? La voluntad de él, y en su debido tiempo, sin que uno tenga que mandarlos. Uno tiene que de todas maneras orar y pedirle porque muchas veces uno necesita, tiene circunstancias que uno no puede solucionar y él le puede a uno ayudar, lo puede guiar en todo, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de orar y de pedirle al Señor que lo guíe a uno en el camino de él. Ok, gracias. Yo tengo algunos puntos aquí. Tenemos el ejemplo del cuarto mandamiento. Según el cuarto mandamiento, aquellos que honran a sus padres y a los que tienen autoridad sobre nosotros tendrán vidas más pacíficas, usualmente aquí en esta tierra. También hemos visto algunas promesas de Dios en la Biblia. Hay promesas muy fuertes en la Biblia. Dios también nos ha dado promesas acerca de posesiones materiales. Él proveerá. Él quiere cuidar de nosotros. El secreto es recordar nuestras prioridades, como dijo Jesús en su famoso Sermón del Monte. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, la salvación, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando buscamos bendiciones, prosperidad, muchas veces perdemos la justicia, la salvación. Nos desviamos del camino. Tenemos metas que no son de Dios. Pero cuando buscamos justicia, es decir, la salvación, las bendiciones siguen.
no porque las codiciamos, sino porque Dios es generoso y misericordioso. ¿Una pregunta hasta aquí? No. Ok, vamos a terminar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, gracias por alimentarnos a través de tu palabra en este curso. Gracias por las sesiones que hemos tenido para estudiar tu palabra. Gracias por la participación de los estudiantes en esta clase. Gracias por la madurez que nos has dado a través de tu palabra. Ayúdanos a llevar una vida que se enfoque más en el Evangelio. Ayúdanos a manejar la ley y el Evangelio bien en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Ayúdanos a corregir a los que están yendo en el camino incorrecto del legalismo. Ayúdanos y protégenos del legalismo que está en nuestro corazón. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.